Bien, hasta aquí hemos ido considerando los antecedentes o prolegómenos históricos del modernismo. Hablamos primero de Pío IX por su relación, aunque no interviene en el tema modernista, pero con los enemigos exteriores de la Iglesia sobre todo, ante lo cual sacó el sílabus sobre todo, y ahora después hablamos de los antecedentes del modernismo, el americanismo y todas esas cosas, la revolución, el protestantismo liberal, Renan, Lamennais, esos grandes personajes que todavía no están en el modernismo, pero sí en su umbral, e inspiraron a muchos autores modernistas. Vamos a ver ahora cómo se fue primero manifestando en la Iglesia el modernismo. Si bien el ideario de dicha herejía quedará bien en claro cuando expongamos el contenido de la encíclica Pascendi, que es como un magnífico resumen de los errores de esta herejía, desde ya nos vamos a ir adentrando ahora en su contenido. Hablando muy en general, el modernismo no fue sino un movimiento que tuvo acogida en vastos sectores de la Iglesia, tendiente a acomodar el catolicismo a las llamadas, entre comillas diríamos, exigencias de los tiempos modernos. Sus raíces filosóficas se hunden en tres grandes focos, fuentes: el agnosticismo, la exaltación del sentimiento y el concepto de inmanencia. Según el agnosticismo, el hombre, con su sola razón, nada puede conocer en el campo religioso y menos aún en el ámbito sobrenatural. En lo que toca al sentimentalismo, el énfasis puesto en el sentimiento es de inspiración protestante, sobre todo con gran influjo de Schleiermacher, de quien hablamos la última vez, e hizo que sus cultores se confirmasen en la idea de que Dios y el mundo religioso no resultaban ya detectables en el recinto de la inteligencia, sino del sentimiento. Siento que Dios existe, siento que Cristo, etc. De este modo se fue cambiando, o al menos desfigurando, los conceptos de fe, religión, dogma, así como el sentido de la revelación, al tiempo que se cuestionaba el primado del orden sobrenatural, el concepto de inspiración bíblica y la autoridad de la Iglesia, o sea, cosas muy centrales en nuestra fe católica. El único acceso, entonces, que debía ser, que podía tener el hombre a la revelación, era por algo íntimo al hombre, por la vía del inmanentismo, sentimiento, inmanentismo, más concretamente por el sentimiento íntimo que experimentaba de la necesidad de un Dios que existiese. Siento que necesito que exista un Dios. No hay pruebas de su existencia, pero siento su necesidad. Tal era el comienzo de su religión y de su fe. Ese irrumpir del sentimiento religioso en los dominios de la conciencia constituía para los modernistas la revelación. Eso es para ellos la revelación. Aceptaban la inspiración de la Sagrada Escritura, pero solo en el sentido de que sus autores estuvieron bajo una especie de entusiasmo. Se entusiasmaron y escribieron el Génesis. Uno se entusiasmó y escribió el Evangelio. Y un influjo de ese sentimiento extraordinario, esa vivencia religiosa extraordinaria. Esto sería. No era pues la revelación la palabra de Dios, ni era la fe el asentimiento a un testimonio divino que no existía. La fe nada tenía que ver con el entendimiento, ya que se trataba de algo alógico, algo no intelectual, el aprender a Dios por la intuición del corazón y la experiencia interna. ¿Qué era entonces lo que daba forma intelectual a aquella fe? Solo la expresión de ese sentimiento. El dogma era expresar ese sentimiento, que no contenía en sí una verdad absoluta, era un mero símbolo que para ser vital necesitaba irse acomodando a la fe y a los fieles de cada época, y al igual que el dogma, también los sacramentos. Dogma, sacramentos también. Los sacramentos que eran sino exigencias y modos de sensibilizar la religión. Hay que empezar una nueva vida, entonces se inventa el bautismo, digamos, una expresión sensible de esa realidad interior. La Iglesia misma
la propia Iglesia brota de esa necesidad, según ellos, inmanente, que sentían los fieles de comunicarse unos con otros las vivencias de cada uno, las vivencias particulares. Ven como ustedes, inmanencia, agnosticismo intelectual y sentimiento eran los tres puntos focales de este movimiento. Según se va viendo, el modernismo fue un fenómeno complejo donde todo fue puesto en cuestión. El problema religioso, la constitución de la Iglesia, la relación de la fe y de la historia, la fijeza de los dogmas, etc. Todo ello sobre el presupuesto de que el pensamiento católico se había vuelto anacrónico, estaba superado, no se podía sustentar esa cosa medieval, qué sé yo, ya no, en el mundo moderno, al cual hay que adaptarse, eso no tiene vigencia. Es otro el camino de acercamiento a la fe. Miren lo que escribía un sacerdote, uno de ellos, un padre llamado Dabry, en una revista francesa en enero de 1899, terminando el siglo XIX, en el umbral del XX. Dice: ha llegado la hora para el hombre moderno, después de haber sido el hombre pagano y luego el hombre cristiano, ahora vamos a una tercera etapa. Primero fue pagano, luego hombre cristiano. Era hora de convertirse, dice, con la ayuda de los dos, el paganismo y el cristianismo, en el hombre eminentemente hombre. Ahora tenía que descubrirse como hombre, no ya lo que le decían los paganos ni los cristianos. De inventarse, dice, una doctrina para él, extrayéndola con una mano del paganismo y con la otra del cristianismo. No podría haber una peregrinación de sacerdotes que fueran a bautizarse como hombres. Y aquí una exhortación al humanismo más craso y extremo. El hombre ha sido hecho para ser más que hombre, sabemos, para endiosarse, como decían atrevidamente los padres griegos, no en el sentido prometeico, con el orgullo pagano, pero sí con la ayuda de la gracia, merced a la cual de imágenes que somos de Dios pasamos a ser semejanza suya. Justamente el modernismo, cuando quiso exaltar al hombre, acabó, como siempre, cuando sucede esto, acabó por degradarlo. Al querer poner la fe de acuerdo con el llamado pensamiento moderno, radicalmente soberbio, prometeico, acabó por renunciar a la fe. Los que así pensaban, todos los que pensaban algo así, aunque no estaba muy definido, una cosa medio fluida, habían creado entre ellos lazos amistosos, a veces por correspondencia epistolar. Era un pequeño mundo, un mundillo dentro de la Iglesia al principio, pero tremendamente compacto. En su opinión, el mundo católico y el mundo moderno eran algo así como dos sociedades mutuamente refractarias que había que tratar de acercar, porque ellos tenían un deseo apostólico dentro de eso, acercar para llegar a ponerlos de acuerdo. Ellos hacían necesario un replanteamiento de los estudios, de los métodos teológicos, única manera de poder ser entendidos por el pensamiento contemporáneo. Esos hombres querían seguir teniendo fe. Esto es lo curioso. ¿Cómo hacer para salvar la fe del naufragio? Y solo se les ocurrió un expediente: distinguir los dominios de la fe del campo de la historia. Una cosa es la fe y otra es la historia. Separemos bien estas dos cosas. Por ejemplo, si se quería seguir hablando de Cristo, hombre y Dios, se había de separar lo que llamarían el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Solo hay certeza de lo que nos dice la historia, que en un lugar determinado apareció una persona que se llamó Jesús, es decir, la ciencia histórica. Otro tanto se diga de la institución por Cristo de los sacramentos. Ello no ocurrió de hecho en la historia, sino que fue algo inventado posteriormente por la fe en ese Jesús, en quien vieron otra cosa que un puro hombre. No es tampoco demostrable por la ciencia, siguen diciendo ellos, que Cristo haya resucitado históricamente, aunque así lo afirme la fe. Esta puede ver en la Iglesia la prolongación de Cristo y de los sacramentos, pero al historiador no le cabe hacerlo, no tiene derecho. Esta Iglesia no la hizo Cristo, es un fruto de la fe posterior,
de la reflexión de los cristianos posteriores sobre algunos hechos históricos, el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. En todo ello se advierte un grave trasvasamiento antropológico, un paso sacrílego de la teología a la antropología, del teocentrismo al antropocentrismo. El subjetivismo sentimental que está en el corazón del modernismo implicó un cambio de postura revolucionario en la cultura, en la doctrina católica, poniendo la raíz de todo no en Dios, sino en el hombre, indebidamente exaltado. Los grandes modernistas, de los cuales vamos a hablar, de algunos de ellos, claro, han insistido una y otra vez en el valor humano del cristianismo. Nuestra religión, que se había olvidado del hombre, vuelve a encontrarlo. Se muestra de nuevo atenta a las exigencias del corazón humano, dicen. Más aún es, entre comillas, la única capaz de satisfacerlas. Pero bajo estas razones aparentemente dignificantes del hombre, se esconde el más encendido naturalismo. En el fondo se trata de un sutil relanzamiento del viejo pelagianismo en base a nuevos considerandos. Por lo demás, el afirmar tan singulares doctrinas, se autoconsideraban ellos cristianos superiores, los que la tenían clara, digamos, comparado con toda esa masa ignorante, medieval, qué sé yo, que seguía creyendo que había un Señor que era hombre y que era Dios, todo. Esos eran los que, cristianos superiores, ya no ingenuos, que se tragaban todo, digamos así, como antes. Cuando leemos sus escritos, parecieran que nos dicen: yo no soy como los demás hombres, la semejanza del fariseo de la parábola. Se creían los más inteligentes en la iglesia, los más cultos, los más sutiles, los más francos, los más desinteresados, los más profundamente religiosos y evangélicos, cosa que nunca encontraríamos pensamientos semejantes en un Santo Tomás o en un San Bernardo, obviamente. Pues bien, a juicio de los modernistas, los católicos tradicionales no solo estaban equivocados, sino que no tenían chance alguna en el campo apostólico, porque estaban totalmente al margen del mundo moderno. Si se exponía la doctrina católica como se lo hacía habitualmente, o como la presentaba el magisterio de la Iglesia, sería inmediatamente rechazada. Al internarse, pues, en el campo de la ciencia, contrapuesta a la historia, a la fe, digo, al internarse en el campo de la ciencia, buscando caminos practicables para penetrarlos en sentido cristiano, creían estar tomando la única actitud apostólica adecuada, la que contribuiría a corregir la exigua presencia de los católicos tradicionales en aquellas áreas, sobre todo más científicas. De hecho, no fueron pocos los católicos que adhirieron al modernismo, creyendo ver en él una nueva y original presentación del cristianismo, apta para rebatir las objeciones del mundo moderno, convencidos de poder transformar el mensaje cristiano, dándole una expresión apropiada para que fuese bien recibida por el mundo contemporáneo. Sentíanse los modernistas algo así como los pioneros que necesitaba la Iglesia, los forjadores de una nueva era cristiana, los únicos que, apartándose de una masa todavía incapaz de entenderlos, arrojaban en el surco de la historia las semillas del porvenir. Por supuesto que preveían la resistencia de los católicos tradicionales e incluso del magisterio de la Iglesia, hasta de sus más altas instancias, no importa, eso estaba en el programa, eso le pasa a todos los pioneros que suelen chocar con la rutina imperante. Algunos de ellos, más radicalizados, pensaban que el siglo XX parecía exigir una nueva reforma de la Iglesia. Frente al culto del pasado por parte de quienes llamaban tradicionalistas o hiperconservadores, usaban estas palabras, o también integristas empezó a usar, esta minoría ardiente comulgaba con el sentimiento entusiasmante de estar regenerando a la Iglesia.
O sea, no hay que considerarlo como gente que quería destruir la iglesia, al contrario, la querían rejuvenecer, darle vigor. Como nos lo confirma Émile Poulat, uno de los grandes estudiosos de este fenómeno, se presentaban al modo de una minoría fervorosa, unida en el sentimiento o el presentimiento de un nacimiento misterioso que se estaba preparando en gestación lenta y dolorosa. A pesar de todos los obstáculos con que se topaba, sin embargo, era la obra misma de Dios, según se vería cuando desapareciesen las nubes de aquellos que la enfrentasen. De este modo se fue logrando gestar poco a poco una opinión pública. Despacito se fueron extendiendo estas ideas más ampliamente. Maurice Delmeire, en un magnífico libro suyo llamado Comment on fabrique l'opinion, ¿cómo se fabrica la opinión?, se llama el libro, decía que era posible, mediante una colaboración anónima, sin ruido, sin despertar sospecha, sin caer en responsabilidades, crear un estado de espíritu, fabricar una opinión. Y esto, que se puede decir en todos los géneros, en todos los campos, se aplica perfectamente al modo de introducirse el modernismo en la Iglesia. Es cierto que más allá de tales propósitos, el modernismo nunca dejó de ser un movimiento erudito, dedicado a reflexionar y a criticar, un movimiento principalmente de clérigos, de profesores y de intelectuales, muy alejados de los grandes problemas económicos y políticos que aquejaban a la sociedad. Nunca se propusieron dirigirse a los ignorantes, a las masas, vamos a decir, cristianas, católicas, al número. Fue un movimiento ilustrado. Ilustrado lo digo entre comillas, yo le daba mucho valor a este adjetivo, ilustrado, que afirmaba no querer inquietar a la gente sencilla, dejémoslo en su ignorancia, en su cristianismo burdo, estúpido, sino a los que saben. Ellos se querían dirigir a los que saben, como una élite intelectual. Por ello, el revuelo que provocó en aquellos a quienes se dirigía, prevalentemente, no arrastró nunca a la masa del pueblo fiel. Nunca el pueblo fiel hizo eco a estas ideas. Cuando Pío X condenara la herejía, quedarían aislados y desacreditados, sin que por ello digamos que desaparecieran, ni mucho menos, por desgracia. Un sector donde el movimiento encontró especial eco fue en los seminarios, donde echó raíces y se expandió clandestinamente. En 1901, estamos en esos años, 1890, 1910, 15, por ahí mandamos, ¿no? Todo lo que tratamos es en esos años. Digo, en 1901 el padre Meignen, un padre francés, publicó varios artículos donde denunciaba una organización oculta que abarcaba, dice, unos 50 seminarios de Francia y que afiliaba cerca de 1 millar de seminaristas con sus publicaciones, sus celadores y sus recursos propios. Además de las cartas que se entrecruzaban, los seminaristas se los incitaba a leer los periódicos modernistas. Monseñor Duvillard, obispo de Quimper, destacaba ya entonces, decía él, la analogía existente entre este trabajo de zapa subterráneo y los programas elaborados en las logias masónicas. Era un trabajo semejante, clandestino, y que se metía por ósmosis, digamos. Corrían hojas y folletos policopiados, exclusivos para seminaristas, y se guardó tan bien el secreto que jamás se pudo saber el nombre de los que circulaban, de las revistas que circulaban en la arquidiócesis de París. Tengamos la franqueza de decirlo, escribía un día el padre Fontaine en el año 1908, poco después que el Papa pronunciara la condena final del modernismo, la Pascendi. Tengamos la franqueza de decirlo, el mal está en nuestras casas de formación sacerdotal. Recordemos las cadenas, comunicaciones, ¿no?, y otras pequeñas publicaciones clandestinas que circulaban en los seminarios mayores, a espalda de los superiores,
hace algunos años. Se asegura que esto ha sido reemplazado por círculos de estudio más o menos ocultos, o sea, después de que el Papa condenara, donde se debaten las cuestiones de moda. Allí se imparte una especie de enseñanza esotérica que recibe estímulos indirectos. Se proporciona a estos jóvenes revistas, periódicos y libros que corroboran sus más avanzadas opiniones. Se consideran como una élite intelectual que vive en una atmósfera superior que no podrían frecuentar las vulgares mentes que los rodean. Se aprovechan las vacaciones para desarrollar estas nociones adquiridas clandestinamente y bien diferentes de sus manuales teológicos y escriturísticos. O sea, por un lado su formación intelectual y por otra lo que realmente amaban, que era esto, era lo novedoso. Pío X se preocupó de manera especial por la propaganda que el modernismo hacía en las filas de los que se formaban en los seminarios. En una encíclica que sacó poco antes de la Pascendi, llamada Pieni l'animo, de 1906, dice, y lo que es muy grave y propio para ganar nuevas adhesiones al naciente grupo de rebeldes es que, para tales doctrinas, se hace una propaganda más o menos oculta entre los jóvenes que se preparan para el sacerdocio a la sombra de los seminarios. Bien, vayamos poniendo fin a este apartado, a esta exposición, aproximación al modernismo, diciendo que el modernismo se nos ha ido mostrando como un movimiento que bajo pretexto de modernización llega a minar los fundamentos objetivos del dogma católico. No fue, por cierto, una herejía de escuela de la que tuvieran que ocuparse solo los profesionales, sino un cristianismo nuevo, dice el padre Le Breton, un gran luchador contra el modernismo, un cristianismo nuevo que arruina por la base la antigua construcción de la fe y pretende reconstruirla en un nuevo plano. En realidad es un grave atentado a la sustancia de nuestra fe, el pretender quebrantar las nociones primordiales, como decía Pío X, han aplicado la segur no a las ramas ni a los retoños, sino a la raíz misma, esto es a la fe y a sus fibras más profundas. Volveremos sobre estos temas más adelante, ya sea cuando tratemos de la vida de tres modernistas que vamos a tomar, ya al exponer el contenido de la encíclica Pascendi. ¿Cuáles fueron los principales propulsores del modernismo? El modernismo se propagó en 4 partes, sobre todo, en 4 países: Alemania, Inglaterra, Italia y Francia. En cada uno de ellos encontró una fisonomía particular. En Alemania se desarrolló aprovechando la corriente del liberalismo protestante, etc. El siglo XIX tuvo influjo. En ese país se destacó allí una figura llamado un varón, un noble, Friedrich von Hegel. Su padre era austríaco, su madre escocesa, de familia, me parece que se dedicó a la diplomacia, y fue un intermediario, por ser diplomático, entre Inglaterra y Alemania, y Italia también en cierta manera, pero su influjo principal fue en Inglaterra. Paul Sabatier, que es un distinguido protestante de la época, lo llamaba a von Hegel el obispo laico del modernismo. En Inglaterra se destacaría mucho, casi el único importante, el padre George Tyrrell, un jesuita, que lo echaron de la compañía luego, cuando entró en estos movimientos, hablaremos largamente. Si bien en Inglaterra el modernismo siempre pareció un cuerpo extraño, no entró mucho en Inglaterra, y influyendo casi exclusivamente en los ambientes anglicanos, casi más que en los católicos. En Italia, el modernismo se enraizó en la poderosa tradición del Risorgimento, con especial énfasis en el orden político y en la acción religiosa. Allí encontramos un padre llamado Rómulo Murri, quien se sentía muy atraído por la acción política y entendía que la formación tradicional impedía trabajar en ese campo como él lo deseaba. Había que liberarse de esas ataduras y de controles jerárquicos, retomando el espíritu del Evangelio. Se lo considera el iniciador de la democracia cristiana, este padre Rómulo Murri, que acabó sin licencias y luego excomulgado, y estuvo un año adquirió un escaño como diputado en las cámaras. Pero quizá en Italia la figura más importante es otro sacerdote llamado Ernesto Buonaiuti, profesor de Historia de la Iglesia en un seminario de Roma,
el cual lideró la resistencia al antimodernismo, siendo objeto de 2 excomuniones. Y en Italia también debemos agregar a Antonio Fogazzaro, que era laico, al cual vamos a tratar largamente, es uno de los 3 que vamos a tratar más largamente, junto con Tyrrell, y lo así, que escribió una novela muy interesante que se llama Il Santo, que la vamos a comentar. Pronto se establecieron lazos estrechos entre los modernistas de estos 3 países, afinidades intelectuales, amistades personales, preocupaciones comunes, cartas, viajes ocasionales, todo formó este petit monde, una organización sin organización vertical alguna, ni dirección reconocida por todos. Pero sobre todo fue Francia el lugar donde el modernismo encontró su tierra de promisión. Allí surgieron varias revistas de gran influencia, sin duda. Los nombres de estos son muy numerosos. Hay un padre oratoriano, Lucien Labertonnière, que director de una revista muy importante, donde se propiciaba la necesidad de separar el catolicismo del aristotelismo tomista y de entender los dogmas como el resultado de una profundización histórica, digamos, a lo largo de los siglos. Bien, así que nos hemos referido a algunos pensadores de las 4 naciones, estas a las que hemos aludido. De entre estos personajes vamos a limitar, como dije, nuestras consideraciones a 3 de ellos: un francés, Loisy, un inglés, Tyrrell, y un italiano, Fogazzaro. No podría seguir hablando de otros, pero creo que bastará estos 3. Vamos ahora a Loisy, que nos ocupará el resto del tiempo de este día. 1857-1940, para que tengan así que no murió hace demasiadísimo tiempo. Vamos a ver si en la Segunda Guerra Mundial murió. Algunos de los que estamos acá hemos vivido ese tiempo. Era Loisy, hijo de padres humildes, campesinos. Siendo muy chico, entró en un seminario de Chalon, encontrando allí, cuando entra, un gozo especial en la liturgia. Le encantaba la liturgia particularmente, le encantaba el canto gregoriano. En cambio, sentía una alergia particular por la formación doctrinal. El primer contacto, dice, de mi pensamiento con la doctrina católica fue algo íntimamente doloroso, a tal punto que el estudio de la teología, de la doctrina, se le hizo tortura intelectual y moral, dice. Le gustaba la fe, pero en el plano estético. Estamos viendo su aproximación al sentimentalismo. Plano estético, no en el doctrinal. Mientras se sentía cada vez más connatural con el pensamiento moderno, lo que lo fue conduciendo a un paulatino alejamiento de la fe. La Eucaristía, la divinidad de Cristo, lo llenaban de emoción religiosa, pero la manera escolástica de proponer esas verdades le provocaba malestar. Más aún, dice, las especulaciones de Santo Tomás sobre la Trinidad, el misterio de un Dios único, naturaleza y triple en personas, me hicieron el efecto de una amplia logomaquia, es decir, charlatanismo, logomaquia. Por lo demás, la contraposición que creía advertir entre la fe y el pensamiento moderno le hacía sufrir todavía más. Es decir, fue un seminarista torturado interiormente. Este sería el punto de partida de lo que luego entendería ser su misión en la Iglesia, es decir, adaptar la doctrina católica a las exigencias de la mentalidad contemporánea. La situación anímica en que se encontraba lo impulsó a salir de ese seminario, porque no le gustaba la formación que le daban, e ingresar en otro instituto eclesiástico, donde se inició en la lectura de autores liberales, como por ejemplo Lamennais, del cual hablé largamente la otra vez, y realmente altamente peligroso. Tras terminar sus estudios de filosofía y teología, llegó el día de su ordenación sacerdotal. Tenía 22 años, es decir, más joven que la edad permitida. Se le permitió hacer así. La noche previa no la pasó bien, nos cuenta, ya que lo acosaban dudas, no ya sobre el sacerdocio, sobre la verdad del cristianismo directamente. Grave ordenarse en estas condiciones. Dirigióse luego a París, dirigió a París, donde entró en tratos con
un padre llamado Duchesne, un hombre muy capaz, quien lo invitó a ingresar en el Instituto Católico de París, creado hacía poquito, donde se respiraba un ambiente favorable a la modernidad. Lo así se mostró un estudiante talentoso, un lector asiduo, luego fue nombrado profesor de exégesis, siendo admirado sobre todo por su capacidad científica, sus conocimientos de filología semítica, la capacidad que tenía para exponer sus ideas. Y justamente por esa época, en el Collège de France, Renan, de quien hablé también largamente la última vez, llevaba adelante su trabajo demoledor de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hemos comentado la vida de Jesús la otra vez de Renan, que era tan tremendo ese libro. Duchesne le propuso, algo así, emprender la lectura de este escritor para luego refutarlo. Pero ella le hizo mal, la leyó y no sé si después para refutarlo. Le hizo mal, sembró en su alma nuevas dudas, especialmente sobre los relatos evangélicos de la Navidad y la resurrección que le parecían incompatibles con la verdad histórica. Y de este modo, lo así se fue acercando cada vez más a los autores modernistas como la Bertonier, von Hegel y otros, mientras se iniciaba en el estudio de Kant, con lo que esto significaba de traspaso del tomismo al kantismo, todo lo cual lo llevó a irse apartando paulatinamente de la fe tradicional, a la que ya empezaba a considerar como un óbice para el progreso intelectual. Pronto se hizo conocer en toda Francia por sus ideas disolventes, lo que le valió ser expulsado en 1892 del Instituto Católico de París por presión de los obispos de Francia y recluido a la capellanía de un colegio femenino. Duchesne había deseado, como dije, que Loisy emprendiese la lectura de Renan para poder refutarlo debidamente, pero pronto advirtió sus malas disposiciones. Duchesne se dio cuenta, caramba, le he dado esto, que lo refute un tipo que no está preparado para eso, por lo que rompió con él. Tras ello, Loisy se acercó a la llamada Escuela de Jerusalén. Se fue a Jerusalén, hay una escuela de Jerusalén de mentalidad más abierta, entre comillas, que dirigía un padre dominico, Lagrange, llamado Lagrange, padre Lagrange. Años después confesaría, años después diría, que por aquella época ya había perdido la fe desde hacía tiempo. Así que estaba viviendo una vida doble. Aparecía como un sacerdote de la iglesia, etc. No tenía fe. Pronto se apartó también de Lagrange, considerándose libre para estudiar la Biblia sin prejuicios. Sin prejuicios, según las investigaciones históricas, filocientíficas y arqueológicas, es decir, la ciencia, no la fe, sin fe, digamos, una cosa así. Comenzó entonces a ser atacado, entre otros, por el arzobispo de París, el cardenal Richard, mientras otros obispos lo alentaban a seguir adelante. Estamos en el año 1900, año justamente en que von Harnack, pensador protestante, hizo público un libro que sería famoso, que se llamaba Das Wesen des Christentum, la esencia del cristianismo. Este autor, tras congratularse con Lutero, él era protestante, ¿no?, porque había sabido poner las bases del movimiento de emancipación del cristianismo, lo reprochaba el haberse detenido Lutero a mitad de camino, porque Lutero no pudo acabar con los dogmas,